Esta mañana en el foro UNITV, un nuevo ciclo progresista en América Latina, y nos acompaña en su exposición uno de los grandes intelectuales en nuestro país, como lo es el doctor Juan Almendares Bonilla. Los procesos de elecciones en América Latina, como lo hemos manifestado, se dan dentro de este contexto donde predomina la lucha de clases. En ese sentido, ¿cree usted que aquellos en esta lucha de clases que se da y la lucha además por la toma del poder, se ha dado una madurez ciudadana que despierta y ya no quiere más que los pocos exploten a los muchos, y que han entendido que son más poderosos organizados y que lo único que tienen que perder son las cadenas, doctor? Bueno, yo estoy de acuerdo que la lucha de clases se va a dar, lo pensemos, la situación del país está de que esa lucha de clases ya está vigente. Lo que no podemos decir es que una elección es una revolución, es un proceso. Y por ejemplo, el señor, ¿cómo se llama? El que tenía la figura. David Chávez. David Chávez, yo diría que deberíamos unirnos todos, una para abolir esa cuestión de las sedes, y segundo, lograr sacar las tropas norteamericanas y romper. Ese sería un paso trascendental y eso hay que apoyarlo. Y si algún candidato o candidata está en esa posición, hay que unirnos todos para apoyarla, no importa de qué partido sea. Pero cuando alguien dice en un partido que ya Honduras está vendida, eso es como prácticamente invitar a no luchar, a aceptar una derrota cuando no se ha dado una lucha. Yo creo que todos debemos de estar unidos. Y la otra cosa que decía que una candidata plantea que podría negociar con China, a mí me parece excelente. La autodeterminación de un pueblo debe ser hablar con todos los países, siempre y cuando no violenten nuestra soberanía y autodeterminación. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Este gobierno empregado, y a veces pareciera que mandara más el Comando Sur que el actual presidente, realmente no ha hecho absolutamente nada para buscar alternativas y salir de esta gran crisis. Más bien han agravado la crisis. No sé si satisface un poco la pregunta o me hace una pregunta específica. En relación justamente a la revolución que hemos visto, que hemos conocido, empezando con la Revolución de la Dignidad de Cuba, que se puso como ejemplo a través de la exposición de don Atilio Borón, y creo que usted también lo mencionó. ¿Cómo puede la derecha apropiarse de ese concepto tan valioso que es el motor de lucha de nuestro pueblo que ha estado en resistencia durante todo este tiempo? ¿Y cómo pueden hablar de revolución aquellos cuando la revolución de la lucha del pueblo va encaminada a recuperar la soberanía que estos han sido pasivamente entreguistas de la burocracia internacional a través del modelo neoliberal que han implementado en nuestro país? ¿Qué hacer ante ese robo que ya no solo se da de las arcas del Estado, sino que además se están robando ese concepto de lucha y tan valioso para los hondureños como lo es el de la revolución? Definitivamente no pueden hablar de revolución, deberían hablar de involución, porque es la involución del país. Es como
ahorita que se está hablando que se quiere empleo, que se quiere inversión, lo que necesitamos en este país es lo inverso de la inversión, porque cuando se habla de inversión, lo que se habla es prácticamente sacar nuestros bienes naturales, explotar nuestro pueblo. Es en la inversión de la mayor parte de las empresas transnacionales que vienen a este país. Mire, ahí tenemos la gente de Guapinol presa por defender el agua de las comunidades. Y justamente nosotros los hondureños estamos siendo testigos de lo desastroso que es este modelo neoliberal en nuestro país, doctor, entregando nuestros recursos naturales, entregando nuestra soberanía, desmembrando nuestra patria, expulsando la riqueza más grande que tenemos, que son nuestros ciudadanos, a través de esos éxodos masivos. Pero ¿cómo hablarle al pueblo hondureño para que no caiga nuevamente en la trampa que se da, especialmente en estos procesos electorales donde predomina mucho también el clientelismo político, que se da a través de ese intercambio de bolsas solidarias versus los votos? ¿Cómo impregnar a la población? Manipulación de los medios también, que muestran como algo violento que en el pueblo hayan grupos, organizaciones, oposiciones al régimen que están hablando de dignidad, de la vida, de respeto a este país, a su autodeterminación. Yo le digo que nosotros también estamos bloqueados mentalmente. Hay una gran manipulación mental por los medios de comunicación. Son muy poderosos para mover la conciencia y las emociones de la gente. Los hondureños deben de entender que en este momento solo hay un camino: o estamos por un camino de la opresión de este país, de seguir vendiendo este país, o estamos por un camino que nos conduzca a la libertad, a la dignidad, a estar conscientes de que hay sabiduría en nuestro pueblo. Por eso yo estoy en contra de esa relación vertical, autoritaria, impositiva, porque de esa manera se impone este neoliberalismo, se impone la mentira de los medios, se impone la idea que nuestros campesinos, nuestro pueblo, no pueden aportar nada, no tienen dignidad, y eso no es cierto. Nuestra gente, nuestras culturas indígenas, garífunas, negras, son sabias, tienen respuesta, y ahí no debemos descuidar los pocos mecanismos que tenemos de libertad. Doctor, y un mecanismo con usted puede también, ser... hemos abordado un tema bien importante que definitivamente tiene mucho que ver con la madurez ciudadana en cuanto al protagonismo y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos por la defensa de la soberanía y de nuestra patria. Y con usted hemos desarrollado conversaciones en torno a que estos conceptos que los utilizan, los manipulan. Caemos muchas veces los hondureños a tal punto de decir que somos cobardes, que no salimos a defender la soberanía. Y usted le ha dado a esto siempre una lectura correcta en torno al protagonismo que el pueblo hondureño ha desarrollado en todos estos años y que justamente se dio ese despertar en el 2009 ante el golpe de Estado. Correcto, Silvia. Yo incluso reconozco que usted a través de sus editoriales hace énfasis en la lucha del pueblo. Este pueblo es heroico. Cuando alguien dice que este pueblo es cobarde, es falso. Quiere decir que no está al lado del pueblo. Este pueblo ha sido valiente. Yo recuerdo con el golpe de Estado militar, en los primeros días, yo vi directamente en la presidencial
que se organizaban 600 soldados. Pero por otro lado estaba la gente y sobre todo los jóvenes, las mujeres, estaban en la calle gritando contra el golpe. Y además las movilizaciones contra el golpe fueron multitudinarias, quizás de las movilizaciones más grandes en América Latina en términos de densidad de población. Eran... Y también hay algo muy importante que debemos de señalar y reconocer: la lucha, la valentía, el protagonismo de la mujer hondureña en el proceso de estos cambios, de esta lucha que se gesta desde antes del golpe de Estado, pero que definitivamente fue fundamental el protagonismo de la mujer en diversos ámbitos y luchas sociales en nuestro país, doctor. Le decía la importancia del protagonismo de la mujer que se da en la defensa de nuestro territorio y sobre todo en las luchas sociales en nuestro país. El protagonismo que se está dando de la mujer en estos momentos. Yo quiero destacar mucho tanto la mujer indígena como garífona y también la mujer de la ciudad. Quiero decir de que una de las razones que considero que está ocurriendo femicidio en Honduras es porque es una forma militar, policial, por ejemplo, de asesinar a las mujeres. El caso de Keila, por ejemplo, es uno de los más llamativos, donde hasta este momento no hay claridad en las instituciones del Estado, pero fue un asesinato en una institución policial. El asesinato de una niña, la violación de una niña. El asesinato de Suad Bustillo Ham, que fue descuartizada, una niña de 13 años que ya era dirigente estudiantil. O sea que la cantidad, por ejemplo, la cantidad de asesinato y represión contra las mujeres garífonas, el aislamiento, la forma como están penalizando, utilizando artimañas, los desaparecidos garífonas, el caso de Berta Cáceres y todo lo que está ocurriendo en las culturas lencas, tolupanes, pech, misquitos, tahuaca, chortí mayas y todos los grupos étnicos en el país que están sufriendo mucho. Es realmente lamentable por el hecho de que tenemos también asesinato de ecologistas que ya llegan más de 100, un centenar. Todo esto es escandaloso y continúa en tiempo de elecciones. ¿Y por qué? Porque la mujer tiene un papel histórico relevante y pujante en cuanto a la lucha por la libertad y la dignidad nacional. Así lo vemos, por ejemplo, en los jóvenes estudiantes que conocemos, en las mujeres que están luchando por la justicia, porque hay que ver, hay hambre en las mujeres, hay hambre en los niños, hambre en las campesinas, en toda esa área de la Guan, de la Mosquitia, en el norte. Y definitivamente vale la pena reconocer todo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el amor que todas estas valientes mujeres sienten por nuestra patria, y creo que muchas nos sentimos identificadas con una gran dirigente defensora de derechos humanos como lo es la garífona Miriam Miranda, ganadora del Premio de Derechos Humanos en Berlín. Muchas nos sentimos honradas e identificadas con esa lucha
que se da desde el Consejo Nacional Electoral, estas dos valientes consejeras, en el caso de la presidenta Ana Paola Hall, la abogada Rixi Moncada, y qué decir de la candidata de Libertad y Refundación, doña Xiomara Castro de Celaya, una primera dama que definitivamente estuvo hombro a hombro con el pueblo en las calles desde el golpe de Estado, cuando pudo haberse acomodado, doctor, pedir un asilo político en un país. Silvia, definitivamente, yo recuerdo, porque yo no puedo negar, yo anduve en esas marchas y soy testigo que ahí vi siempre a Xiomara luchando. Y esto no es ninguna, porque yo no soy del Partido Libre, pero tampoco soy antagónico, pero soy amigo de la verdad. Y esta mujer siempre estuvo marchando en las calles, hablando con mucha fuerza de su dignidad. Así que creo que es un elemento valioso en este país, como lo son otros elementos de la oposición que tengan posiciones consecuentes. Quiero decir esto y quiero hablar y reitero lo de Miriam Miranda. Además, aunque se enoje conmigo, Sandra Maribel Sánchez, esa periodista de gran dignidad, como lo es usted, Silvia Sosa, y como hay otras compañeras de su equipo y de otros medios que mantienen la dignidad en este país. Yo creo que la unidad histórica de la lucha, porque la historia la hacen las mujeres, la historia la hacen los hombres, pero las mujeres la hacen en condiciones desiguales. Unamos mujeres y hombres y no le tengamos miedo a la lucha feminista, la lucha que sea auténtica, que respete los derechos de la mujer y de su cultura. Permítame hacer una ligera separación, doctor. Vamos a hacer una ligera separación. La verdad estoy muy encantada. La mayoría de nuestros televidentes están haciendo llegar mensajes de saludo de su exposición, felicitándolo por la exposición que nos está dando a través de nuestro foro. Vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos las conclusiones sobre este ciclo progresista en América Latina, donde sin lugar a dudas las mujeres seguiremos haciendo historia y construyendo patria. Ya volvemos.